Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. El tema que vamos a abordar en este bloque con Arturo Bienedel, donde tengo el placer de hacer de partener para que podamos extraer, bueno, esa cantidad de conocimientos que él tiene sobre la historia de San Francisco, que nosotros, por supuesto, acompañamos con toda la documentación del archivo gráfico. Hoy vamos a abordar un tema que es interesante, tiene que ver con el amor. No lo afirmaría tanto. Ya lo vamos a ver por qué digo. Vamos a hablar de los noviazgos, de los casamientos en el San Francisco de los primeros años. Y vamos a ver cuánto tenía de relación o no con el amor como lo conocemos hoy. Vamos a hablar, por supuesto, también de las costumbres en los casamientos, de la forma en que se vestían, de la forma en que se conocían, de la forma en que se casaban. Los casamientos, los noviazgos, los casamientos en el San Francisco de los primeros años es el tema que tenemos para hoy. Arturo, ¿cómo era un noviazgo en el San Francisco de los primeros años del siglo XX? Bueno, por los testimonios que tenemos, ¿no es cierto? Relatos que hubo incluso de gente que en algún momento se aproximó a la época que estuvo en el tema, los noviazgos comenzaban con gente muy joven. O sea, no pasaba mucho. Generalmente muchos de ellos antes de los 20 años, adolescentes, la mayoría de ellos también, que no era lo mismo en el campo. La mujer cuando superaba la pubertad, en la adolescencia, ya eran objeto de casamiento, ¿no es cierto? 14, 15 años. Sí, muchos casos hay, muchos casos. Y otros, bueno, alrededor de los 20, pero una mujer más allá de los 22, 23 años, soltera, no era lo habitual. O sea, generalmente se casaban. Había hombres que sí, que a veces se casaban entre los 25, 26, 27 años, pero también antes de los 30. Es decir, había en esto varias cuestiones. Algunas las costumbres y ver dónde residían también. No era lo mismo una pareja que se conocía en el campo, porque era gente que trabajaba en el campo y venía poco al pueblo, ya sea el caso de San Francisco o cualquier pueblo de la región, claro. O bien si estaban residiendo en la localidad, si estaban residiendo en la parte urbana. Claro, si eran urbanos tenían más posibilidades. Había más posibilidades de conocer más gente. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy común que entre los primeros años del siglo XX tenemos los casos de muchos casamientos de primos, entre primos. ¿Por qué? Sí, porque era lo que tenían en la posibilidad de conocer. Es decir, había bastante relación de familia. Claro, hay que imaginarse que vivían en el campo, que los encuentros sociales podían ser algún evento familiar, alguna fiesta en el año, y que ahí se conocían los primos, y que muchas veces no conocían a demasiada más gente, y cuando estaban en edad de casar, y bueno... Exactamente, porque además venían muy poco al pueblo. Claro. Y si venían al pueblo, vamos a suponer, 4 o 5 veces en el año, con digamos, las costumbres también de la época, donde los novios tenían que conocerse un poco más antes de comenzar un noviazgo también, no había oportunidad para esos muchachos o esas chicas de conocer gente que no sea extraña a su familia. Entonces... ¿La elección del novio recaía en los que eran novios o había una intervención
de los padres acentuada. Hay versiones hacia donde a veces... Me parece que son más bien la excepción. Claro, los casamientos arreglados. Claro, digamos. los padres hacían alguna, o habrán tenido alguna opción, ¿no es cierto?, o alguna intervención en decirle, bueno, conviene que te cases con tal persona, con otro, tanto de un varón como de una mujer, pero eso existe ahora en la actualidad, no era la regla, digamos. No, para nada. Yo pienso que el enamoramiento de las dos personas era la que llevaba a determinar que se formulaba el noviazgo y luego venía el casamiento. Pero el noviazgo tampoco era una cosa sencilla, porque primero era como que se simpatizaban, que se decía, se podían llegar a ver. Generalmente utilizaban la misa, las misas, las idas a la iglesia. Claro, era un evento social. Era un evento social semanal, ¿no es cierto?, que permitía que se puedan ver. Tampoco había una cuestión tan rigurosa como que la familia estaba arriba de esta gente joven, ¿no es cierto?, casadera, permanentemente. Había momentos en que salían solos, que había un tipo de posibilidad de frecuentar, de hablar con otras personas, ¿no es cierto?, en la vía pública, como era en las retretas que se hacían. En las retretas había 2 retretas semanales, estaba la ida al cine, estamos hablando de la cuestión local, ¿no es cierto?, sí. Local y urbana. Entonces, en esos sitios había bailes, mucho baile, por lo menos 1 por semana acá había. Entonces, había muchas posibilidades de encontrarse con personas con las cuales hablar y comenzar un noviazgo. Ahora, de todos modos, la formalización del noviazgo sí se daba cuando existía la autorización fundamentalmente del padre de la familia. El tema de pedir la mano. ¿En qué consistía lo de pedir la mano? Una costumbre que ha caído completamente en desuso. Absolutamente. Pero en un primer momento, allá en el año 15 hasta el 20 aproximadamente, el padre o la madre del novio iba a la casa de la novia a reunirse con los padres de la novia. Serían los consuegros. Los consuegros, ¿no es cierto?, los que serían los futuros consuegros, donde iban a reunirse y planteaban que, bueno, que su hijo tenía interés en ser novio de su hija. Los padres hacían el planteo. Los padres iban. Y entonces, bueno, ahí se planteaba, bueno, quién es el muchacho, de qué trabaja, qué es lo que hace, qué futuro tiene, porque eso sí se veía. Eso se veía. Y ahí venía la aprobación o no. Es más... de los padres de la novia. De los padres de la novia. O sea, generalmente, los padres del novio, cuando iban, ya tenían ellos asumido de que su novio pretendía a tal chica o quería casarse con esa chica y ellos aceptaban y lo aprobaban. Entonces faltaba la aprobación de los padres de los novios. Ahí no intervenían los novios. Nada. Obviamente la chica, la novia, sí estaba de acuerdo en ser novia de ese muchacho. Es un trámite, un trámite social. Después hubo un tiempo donde el pedido lo hacía el novio. Se anunciaba periodísticamente. ¡Epa! Claro, se anunciaba que los padres de tal persona habían aceptado. Iban a ir a pedir la mano de la novia. O sea, mamita querida, si volvías con un rechazo, se enteraba todo el pueblo. Se enteraba todo el pueblo. O sea, era algo absolutamente comunitario, más que social e íntimo de esas dos familias, ¿no? Y como decís vos, sí, años después, ya en los años 40, 50, venía que el novio era el que tenía que hacer frente a la situación e ir a presentarse en la casa de la novia a pedir la mano de la novia, que se llamaba, que era lo que autorizaba a que él pueda llegar a la casa, en determinados días, determinados horarios, visitarla, bueno, y llevar adelante esa relación. Despedirse en el zaguán. Exactamente, sí, con el hermano al lado, la hermanita al lado, que estaba el hermanito presente. Bueno, esas son costumbres que se han ido perdiendo, pero es lo que acompañaba la formación de una familia en aquel momento. Escúchame, Arturo, he visto fotos en el archivo gráfico que se casaban de negro. ¿Qué era? Eso era una moda. Estamos hablando... ¿Vos sabés que a mí, claro, lo que pasa es que uno lo mide con parámetros actuales. Digo, ¿habrá sido un evento triste casarse? Porque yo lo vinculaba con el luto. Claro, no. Había, en la misma época que tenemos nosotros fotografías de novias vestidas de negro, hay otras vestidas de blanco. Es una moda, no encierra una simbología. Incluso en el archivo y el museo tenemos vestidos de novia negro que se pueden ver, ¿no es cierto?, en la exposición, que para ver cómo eran y con qué finura estaban realizados y cómo estaban trabajados. No solo estaba, bueno, el tema del vestido, la ceremonia que se hacía... Un casamiento de una familia acomodada. ¿Qué características tenía? Bueno, obviamente el casamiento por iglesia, sí. Trasladados en... Pensemos que hasta, no recuerdo qué año, el casamiento por iglesia era el que valía.
Sí, hasta que llega el registro civil. Hasta que llega el registro civil. Hasta que llega el registro civil. Era el traslado en carruajes. Y por iglesia se casaba el 95% de las personas. Sí, no había excepción, no había excepción. A menos que haya habido alguna cuestión religiosa en el medio allá, pero la mayoría de nuestra gente a principios del siglo XX, la mayoría profesaban el catolicismo. Y se hacía una fiesta importante. Y donde participaba, por supuesto, toda la familia, hasta lo extendido lo más que se podía, ¿no es cierto?, dentro del grupo familiar, porque se los participaba a todos, se pasaba a ser pariente, se crecía la familia enormemente, ¿no?, con un casamiento. Pero te decía, se llegaba a la iglesia. El que no tenía, digamos, mucho medio propio, porque estaba el tema de carruaje, mucho caballo todavía, pero generalmente los novios, como decías vos, de una familia más pudiente, llegaban en lo que era un landó. El landó era un vehículo tirado por caballo también, pero de mayor lujo. Con jerarquía, claro. ¿Cierto? Con jerarquía. El oficio religioso era el común, donde participaba mucha gente de la familia. Nosotros tenemos la fotografía que después tomaban la foto, generalmente en aquel momento en el frente de la iglesia. Y ahí se casaban de día, se ponían toda la familia y ahí posaban la familia junto con los novios, previo a ir al lugar de la fiesta. Las fotos donde nosotros vemos a los novios posando en un estudio, que generalmente el novio está sentado, la novia de pie, que no es la constante. Son fotos de estudio. No es la constante. Tenemos fotos en las que está la novia sentada y el novio de pie también. Esas son fotos tomadas en días posteriores al casamiento. Se volvían a producir. Se volvían a producir para hacer la fotografía. Porque se iba a la misa del casamiento y luego se iba a la comida y posteriormente la mayoría a un viaje de bodas que podía ser Córdoba, el destino, la ciudad de Córdoba o la ciudad de Rosario. Claro. Algunos por ahí iban hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, los más pudientes. Pero el viaje de boda hacia un sitio turístico determinado, como se conoce el día de hoy, no se hacía. Todavía no se hacía. Era un viaje a Córdoba o un viaje a Rosario. En los primeros años resultaba muy cómodo porque había tren. Tenía el tren y estaba muy cerca. Y estaba cerca. Y el vínculo de la ciudad en cuestiones de salud y todo lo demás, incluso los medios de prensa comercial, eran con Rosario. Claro, y lo que tenés era que no se buscaba tanto el tema del paisaje, sino que era una separación temporal de esa pareja del grupo familiar con el que ha estado conviviendo permanentemente. Interesantísimo, los noviazgos, los casamientos en el San Francisco de los primeros años. ¿Tenemos algo más para agregar? Claro, porque ya en los años 50 y los 60 se hacía la despedida a la novia, porque al principio las despedidas eran empezaron las despedidas de soltero. Claro, la despedida de soltero para los varones desde los años 10 en adelante siempre estaban. Eso existió siempre, que consistía en una comida muy formal, con un discurso de los amigos, deseándole felicidad al novio, en fin. Pero no estaba la despedida pública de la novia.